noches. Buenas noches, Lisa. Claro que sí, Buenas podemos noches. empezar. Empezamos entonces. Sí, estaba esperando respuesta. En todo caso, vamos a comenzar con la parte introductoria a seguridad y salud en el trabajo. Este módulo, primer módulo. La parte introductoria en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo está relacionado a esa transversalidad que tiene la seguridad y higiene ocupacional. Es decir, que casi todas las actividades que se desarrollan en cualquier ámbito laboral está relacionado a lo que es la seguridad y salud del trabajo. Y ahí es que hay muchos acápites en lo que se refiere a los términos que se manejan y ustedes han debido escuchar. Se refiere a la prevención, a la protección, dos términos tan grandes que se trata en la medida de las posibilidades ejercer la prevención, tal como la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional establece. Todos propugnamos una cultura de la prevención. Se trataría de hacer como una visión global. Además de eso, la prevención prácticamente vendría a ser uno de los medios de evitar el accidente y tratar de que los mecanismos legales como el Código de Seguridad Social y la Ley General del Trabajo se apliquen, porque cuando sucede un accidente normalmente se acude al seguro de corto plazo y si hubiera incapacidad se acude directamente a las AFPs, al seguro de largo plazo. Ya se está protegiendo, hay un sistema de protección social que Bolivia tiene. Pero eso es cuando sucede, lo que hay que evitar es ello. En estas imágenes que ustedes tienen en pantalla, así como otras tantas imágenes que tenemos, podemos analizar que cualquier trabajo en sí debería tener un procedimiento básico para ejercerlo, como el caso de la persona que arregla un chasis o partes metálicas, está haciendo un trabajo manual de presión. En todo caso, ustedes verán a simple vista, debería tener los guantes, aunque algunos trabajos exigen de por sí que se usen la mano, pero algunos, como en este caso, unos guantes pueden ser de cuero flexible o guantes con palma de goma, la parte superior de algodón, es decir, medios de protección de las manos, de los miembros superiores. La cara, según ustedes tendría que llevar, no se olviden que está manejando metales y está manejando metales a alta presión, apretando, puede haber alguna rotura, fragmentos metálicos, lentes de protección, el overall que está bien, no sabemos si tiene calzados de seguridad, debería llevar calzados de seguridad, y una pregunta, ¿tendrá que llevar gorra, casco? Entonces, todos estos aspectos está relacionado a lo que significan los conceptos básicos de seguridad y higiene ocupacional. Al costado derecho de la imagen, ustedes verán personas que están manejando herramientas de mano y otra que carga. Y las preguntas básicas, ¿será el método adecuado de levantamiento de cargas? ¿Será el método adecuado del uso de un rastrillo o herramientas de mano con mango largo? Y la ropa de trabajo. La ropa de trabajo puede ser de cualquier color, no siempre tiene que ser el color tradicional, azul, como nuestro medio, kaki. Lo que está en la pantalla puede ser ropa de trabajo. No se olviden que la definición de ropa de trabajo en nuestra legislación es cualquier ropa de trabajo que pueda servir para el desarrollo de las funciones o de las actividades, siempre que en el diseño, la talla y la resistencia, la flexibilidad sea adecuada cuando está haciendo el trabajo y le sirva como una medida de protección. El gorro que tiene encima, pues el color no incide si sabemos que está trabajando al aire libre. Por las tareas que lleva y no hay ningún objeto superior que pueda caer en la cabeza, el gorro es excelente. Puede ser el gorro también un equipo de protección personal. No siempre hace el diseño, sino tendríamos que ver la forma de protección al trabajador. En sí, los problemas relacionados a la salud y el trabajo están directamente relacionados a la prevención. Y es que sus factores son tan determinantes que están tan ligados a las condiciones de trabajo y
Entonces, lo que les decía, en este sentido, todas las acciones orientadas a la promoción y a la protección y el bienestar de los trabajadores a través de la prevención, necesariamente vamos a tener la capacidad del control de accidentes y enfermedades profesionales o la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la seguridad y la vida de los trabajadores. En la necesidad de tener una seguridad organizada, estructurada en cualquier ámbito laboral, puede ser de un solo trabajo o de una persona que realiza, deberá tener una estructura de organización de lo que está haciendo, como el cargador, por ejemplo, o el que está llevando el carrito con un peso determinado, tiene una forma de enfocar su trabajo, lleva carga, sabe muy bien cuánto de peso va a llevar, sabe muy bien cuál es la capacidad física que puede jalar él como persona el carrito y la cantidad de carga que tiene, sabe cuánto va a soportar los ejes de su rueda, porque si carga mucho, puede ser de que se rompa la estructura de su carrito. Entonces hay una relación de las condiciones de trabajo que están directamente enfocadas a la prevención del accidente o la enfermedad profesional. Pero todo esto se hace patente porque el trabajo ha existido y siempre ha existido desde el momento en que el hombre ha comenzado a desarrollar su actividad social. El trabajo ya es parte de su vida, pero donde se hace patente la seguridad, la más que todo la seguridad industrial, es en la revolución industrial, que en esa época está acompañada de condiciones de trabajo inadecuadas, porque lo que se pensaba en ese tiempo era de producir, explotar la mano de obra para un producto a través de las máquinas que se han llegado a inventar, y pues no se han dado cuenta de que otorgaba condiciones de trabajo inadecuadas y totalmente inseguras. Entonces, es por ello de que, como ven en las imágenes, estamos hablando de que las condiciones de trabajo inseguras que nos otorga esas maquinarias de la revolución industrial han llegado a todo el mundo, y hay algunas que tenemos en nuestro país y las condiciones inadecuadas es latente. Es por ello que veamos que el objetivo principal de la seguridad y seguridad del trabajo es prevenir. Tratar de evitar esas imágenes que ustedes tienen en pantalla, el desmembramiento de miembros, la atricción, caídas al mismo nivel, es decir, puede haber algún tipo de golpes que puede producir hemorragias. Y ahí vienen otros aspectos. Estamos hablando del accidente. La atención del accidente ya es otro aspecto, otra temática, pero vamos a tratar de evitar de que estos accidentes sean latentes o puedan establecerse en un centro de trabajo. La evolución de la cultura de seguridad que deberíamos asumir todos en un momento dado, aprovechando las grandes cualidades de las personas o de los humanos, está relacionado al tipo de trabajo que se realiza. Es decir, primero pues hablamos de los dependientes. Hay muchos dependientes. Y el dependiente de cualquier empresa minera, petrolera, normalmente el trabajador dice, mi seguridad es responsabilidad del que manda. Y verdad, la ley le faculta. Es más, la ley dice, todo empleador debe, en el artículo 6, párrafo 2, el responsable, el propietario, debe adoptar todas las medidas de orden técnico para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Ya de por sí le da al empleador esa responsabilidad y el trabajador asume como tal. Y hay un compromiso, tiene que haber un compromiso, ni siquiera porque se le ocurre, sino es porque el aspecto legal le obliga a la gerencia, a la dirección de la organización a crear un ambiente de trabajo seguro. Y es eso, que cuando nosotros hablamos del ambiente seguro, estamos hablando de que la seguridad es una condición del empleo. Estamos entrando ya a un ámbito mayor donde el trabajador también tiene que ser parte de esto, de lo que es la responsabilidad de la seguridad. No puede ser de uno solo,
puede ser que la empresa o el responsable otorgue todas las medidas de orden técnico para precautelar la seguridad y la vida de los trabajadores. Pero si la actitud o la falta de compromiso del trabajador no hace de que cumplan las normas, los procedimientos o las medidas de protección que se le da, como ser ropa de trabajo, equipo de protección personal, cascos, lentes, guantes, no se les ocurre ponerse y continúan trabajando, esa falta de compromiso hace que la seguridad no sea la más adecuada. Y es por eso de que muchas empresas actúan con mecanismos de supervisión y una capacidad continua en seguridad. Yo esta mañana les comento, tengo un pequeño un asesoramiento en un puente. Lo primero que se ve en un puente son las líneas de vida, los puntos de anclaje o de sujeción, pero ninguno de los trabajadores tenía líneas de vida. Existe todo, se les ha dado todo, el juego de arneses, líneas de vida, capacitación, hay los puntos de anclaje, pero el trabajador se siente, según ellos, un poco amarrado, ¿no? Entonces, alguna broma por ahí dice un poco más y me colocan esta cuerda al cuello. No es eso, lo que se trata es la responsabilidad de la seguridad de la persona frente a la responsabilidad que le está dando el empleador con otorgarle todos los medios posibles para evitar el accidente. Y el control prácticamente tiene que ser una de las metas establecidas por el supervisor, hasta generar en un tiempo posterior una seguridad por convicción. Y ahí pues, viene la valoración de todos los empleados. ¿Estamos cumpliendo con las normas de seguridad? Porque muchas veces hablamos de la seguridad simplemente con que llevo yo mi casco, mis lentes y el overol. Pero no, la seguridad tiene una serie de aspectos. Ahí están la estructura, la iluminación, la ventilación, riesgos de incendios, riesgos eléctricos, mantenimiento preventivo, una serie de factores que en la seguridad el trabajador está comprometido a evitar de que a través de esos parámetros exista un accidente. El dependiente siempre va a hablar así, y hay que el dependiente hay que comenzar a generar un compromiso de responsabilidad con la seguridad, ni tanto con la gerencia, porque la gerencia ya cumple también con su parte. Mientras que el independiente, estamos hablando del trabajador que carga, del heladero, del jadoquero, del que produce, de la microempresa, donde hay un solo trabajador con su máquina de tejer. Dice esta persona, por su experiencia, la seguridad es mi responsabilidad. Y es así. No delega, sino él mismo ya sabe, por ejemplo, el zapatero, si bien produce en cantidades, sabe muy bien que al momento del solado, del colado, hay gases, hay vapores de solventes, hay golpes que se realizan, puede haber golpes contra la mano por objeto metálico, como es el martillo, y sabe muy bien que puede generar ahí un accidente y el independiente no puede darse el lujo de estar con incapacidad temporal. A relación del dependiente que tiene un seguro de corto plazo, puede estar con 3 días de baja o finalmente si hay discapacidad total temporal, pues la AFP se encarga. Entonces hay un poco de delegación de la responsabilidad y por eso dice mi seguridad es responsabilidad del gerente. Y el independiente es una cuestión muy diferente, habla de una seguridad donde sí es su responsabilidad, porque si sucede algo, esa persona si no trabaja, no produce. El no producir, lógicamente, la renta económica no va a generar lo que la expectativa tiene. Y es así, ellos en los pocos conocimientos que puedan tener, aseguran esa responsabilidad como propias, con el conocimiento y compromiso de estándares personales. Estamos hablando de su experiencia, algún golpe que ha surgido, alguna caída, algún contaminante que le hace daño. Entonces, el independiente ve de que si no está sano para ejercer el trabajo, o con salud y seguridad en el trabajo, no va a poder producir. Y es por eso esa posición que asume. Y pone en práctica todo lo que aprende en la vida cotidiana y
trata de convertir ello en un hábito. La seguridad al final se convierte en un hábito cuando se tiene parámetros establecidos a través del cual puede precautelar su vida y lógicamente su salud. Entonces, los conocimientos que tiene, los más básicos, los pone en práctica y los hace un hábito. Pues yo les pongo un ejemplo. No es trabajador independiente, pero veamos, a ver, ustedes cuando van a jugar fútbol o hacen un deporte Wally, van en Wally, por ejemplo, prohibido ingresar con calzados de calle, tiene que ser de goma por la característica del piso. Pero al margen de ello, no se puede entrar con calzados, con tacos, porque el ejercicio que se realiza corre el riesgo de caída en superficie, de resbalón y golpe. Entonces, la persona que va a jugar algo ya va de por sí con sus propios elementos de seguridad, que es el calzado de seguridad, las rodilleras, las coderas para Wally, ¿no? Entonces, hasta muchos se colocan lentes de seguridad por el golpe que pueda surgir de la pelota, o cuando juegan el racket igual con lentes. Entonces, ahí va una seguridad de responsabilidad propia, porque quiere la persona evitar que el accidente por el desarrollo de la actividad deportiva le cause un efecto. Es igualito en el independiente. El jadoquero sabe muy bien a qué distancia tiene que tostar la hamburguesa, porque si se acerca mucho puede asaltar el aceite caliente. Entonces, todas esas situaciones le generan a la persona una seguridad propia. Estamos hablando de seguridad por convicción. Y debería ser un hábito, como les digo. Así como para el deporte, cualquier persona que realice un trabajo, antes de ingresar, si va a entrar a un área para levantamiento de cargas, sus guantes, sus botines, sus lentes, el overol o cualquier otra ropa que sea de acuerdo al trabajo que desarrolla, pero tiene. Ustedes han debido ver en películas americanas, ningún americano se lo levanta una carga si no tiene guantes. Es parte de su hábito diario de protegerse. Y además es el que se involucra en el proceso, sabe bien qué está haciendo, sabe muy bien cuáles son los procesos o los parámetros en los que hay riesgos, entonces se cuida. Una cocinera nomás, por decir algo. La cocinera al ingresar el huevo hacia el sartén con aceite caliente, jamás va a ser pues de frente, siempre lo hace de costado. Es un instinto. Y ahí va, ¿no? Enseguida vemos la gráfica de arriba. Y por último, el interdependiente. Es una relación entre dependiente e independiente. Es mucho mejor todavía. La seguridad es responsabilidad de todos. Es decir, él hace que todos tengan participación en la seguridad porque se trabaja en equipo. Aquí estaríamos hablando de personas que son patrones, son obreros, o sea, es una cooperativa más o menos, que está entre dependiente e independiente. Desarrolla interés por los demás, trabaja en equipo, hay una supervisión mutua y busca satisfacción común. Es un equipo social a través del cual ejercen trabajo. Y en la gráfica de arriba van ustedes, el índice de lesiones. Pues el dependiente es el que tiene más índice de lesiones porque a pesar que tiene todo el apoyo del empleador, pues es el que tiene más índice por actitud humana, del aspecto psicosocial, y siempre reacciona por instinto. Y la supervisión del dependiente es constante. En cambio, el independiente es yo, mi seguridad, y el de equipo es mucho mejor, es decir, es el interdependiente. Trabajo en equipo, se miran unos a otros. Entonces, este tipo de la evolución de la cultura de seguridad, ustedes verán en nuestro medio, más tenemos dependientes, parecería más dependientes, aunque en el contexto del estudio que es realizado por ISAT del Perú, tenemos un 27% que tienen la posibilidad de acceder a seguro de corto plazo y largo plazo, empresas, ¿no?
y un 73% según lo que está entre el independiente y el interdependiente. Es decir, aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener un seguro, pero por razones de experiencia, compromiso con su trabajo y el otro lado, la responsabilidad de todos, hacen el trabajo. Y es lo mejor, ellos son los que podríamos decir que tienen menos índices de lesiones. Es una teoría en la cual se basa el comportamiento de la persona frente a la seguridad. Tenemos aquí, en los conceptos básicos de seguridad en el trabajo, estos compañeros trabajadores que están en altura, fíjense, el trabajo en altura, que es una especialidad, ¿qué le falta? Porque están arriba de 2 metros. Y en la comunidad, bueno, en la nueva norma se considera 1.8 metros, o sea, 180 centímetros, ya se considera trabajo en altura. Estos señores están a más de él. Entonces, automáticamente tienen que tener línea de vida, un juego de arnés para evitar caídas. Pero fíjense ustedes, no tienen. Pero sí tienen el casco. Consideramos que la ropa de trabajo es la adecuada porque el color no incide, pero el calzado de seguridad no, porque ustedes ven en pantalla es un calzado común y corriente. Entonces, esos trabajadores, si bien tienen algo para que les proteja la cabeza, les falta algunos parámetros más de cumplimiento. En sí, toda empresa puede ser personal o unipersonal o cualquier otra de mayor envergadura, tiene que cuidar por la vida y la seguridad de los trabajadores. Y es por ello de que uno de los aspectos, cuando nosotros comenzamos con este tema de seguridad y higiene ocupacional, ¿qué es la seguridad industrial o ocupacional? La ley nos dice conjunto de procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y administrativa. 3 campos, técnica, legal y administrativa. Orientada a la protección del trabajador, seguridad ocupacional, protección del trabajador, de los riesgos contra su integridad física y sus consecuencias, así como mantener la continuidad del proceso o del trabajo que estás realizando y la intangibilidad patrimonial del centro de trabajo. Eso significa de que cuando nosotros hablamos de estos 3 parámetros, que significa técnico, legal y administrativo, estamos hablando necesariamente de los procedimientos técnicos de evitar el contacto hombre-máquina o actividad que pueda ocasionar un accidente. De que el aspecto legal debe haber un reglamento legal a través del cual con procedimientos básicos se pueda establecer de que ese contacto hombre-actividad ocasione un accidente o una enfermedad profesional. Y el administrativo, lógicamente, el administrativo es aquel que nos facilita los medios adecuados administrativos para que tanto lo técnico y lo legal se puedan cumplir. Con todo ello, nosotros podemos hablar de una protección. Es decir, estamos hablando mucho de prevención y protección. Prevención son las medidas tendentes a evitar de que el accidente, el hecho se produzca en un ambiente laboral. Hay que eliminar ese riesgo, hay que evitar de que el accidente o la enfermedad profesional suscite. Protección son las medidas tendentes a que el accidente sea mayor, minimizar las consecuencias. Un típico ejemplo. Cuando un trabajador de carpintería se le da guantes, estamos tratando de proteger las manos porque hemos identificado un riesgo que no se puede eliminar. Y además, a través del guante, vamos a tratar de minimizar el riesgo de corte, de atracción o de algún efecto de la actividad que estás realizando. Otro ejemplo, si nosotros hablamos de presencia de ruido, pues de un caldero, por decir algo, es difícil de que el caldero se pueda eliminar el ruido porque es parte constitutiva del funcionamiento y hay una emisión de ruido ocupacional que afecta al trabajador que está en el área. Como no podemos eliminar, no se puede hacer la acción preventiva porque ideal se puede.
Se puede hacer aislar o modificar el tipo de mecanismos, confinar, poner paredes acústicas, pero el ruido siempre va a haber. Podemos bajar, pero el ruido puede existir. Entonces protegemos, minimizaremos ese ruido que causa efectos contra el trabajador con protectores auditivos. Puede ser intraovelares internos o orejeras externos. Pero es una medida de protección. El riesgo sigue ahí. Entonces ahí precisa. Estamos hablando de un conjunto de procedimientos que puede ocasionarse. Estamos hablando de dos campos, pero eso está más ligado a seguridad ocupacional. Es importante. Incendios, en el mismo sentido. Puede ser preventivo o protectiva la acción. Vamos a evitar de que el riesgo cause su consecuencia. Bien, sigamos. Mientras que el riesgo ocupacional o industrial, de acuerdo a ley, es un estado potencial de origen natural o artificial capaz de producir un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esto significa de que ustedes deben tener en la literatura el riesgo ocupacional es la probabilidad de que suceda un hecho, un accidente, ¿no? Hay una probabilidad. Pero aquí, esto es de hace 33 años, este concepto, pero tiene mucha relación. Estado potencial de origen natural o artificial, que puede ocasionar un accidente o enfermedad profesional. Peligro. Una fuente posible de lesión o daño para la salud. Cierto. Algo que ya está, como el compañero de la fotografía. Tiene todo, pero no tiene los lentes. Un mal contacto y eso va a ser una explosión o un chisporroteo. Puede causar la vista. Entonces, es directo. Aquí no hay, podemos decir la probabilidad. No, aquí ya es el hecho. Puede suceder cualquier momento esto. El peligro, la diferencia, eso con la probabilidad. La probabilidad, pues, el análisis mismo, puede suceder de aquí a un tiempo, siempre y cuando hay otros factores que pueden coadyuvar a eso. Puede ser también fuente o situación potencial de daño en términos de lesión o daño a la salud o propiedad o al ambiente de trabajo o combinación de estos. Algo que ya, el peligro es que ya está. Ahora veamos, riesgo laboral, posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Y el otro es riesgo ocupacional. Aquí estamos, riesgo ocupacional, estado potencial de origen natural, las relaciones, fíjense ustedes, uno es al trabajador y el otro es al medio ambiente laboral. También puede así asumirse como al trabajador, no hay problema. Accidente de trabajo, suceso imprevisto que altera una actividad, ocasionando lesión o lesiones al trabajador y o alteraciones a la maquinaria, equipo, materiales y productividad. Es un hecho imprevisto que puede surgir un accidente. Aquí va ligado un término que no se utiliza en nuestro medio, no está en la norma, que es el incidente. Es importante aclarar aquí, compañeros. Accidente e incidente son diferentes en nuestra Latinoamérica. En Estados Unidos, su literatura, incidente le dan el concepto de accidente. Entonces, es importante ello. Accidente para nosotros, de acuerdo a la ley, hecho imprevisto, que altera la actividad de trabajo, ocasionando lesión al trabajador, o puede alterar también el proceso productivo. Ahí está. Este concepto es el que más se utiliza en nuestro medio. Condición de trabajo. Tiene tres ámbitos. El medio ambiente laboral o de trabajo. Estamos hablando los procedimientos o las exigencias de la tarea, los esfuerzos, posturas, es decir, el lugar de trabajo donde está desarrollando una actividad y el cual le lleva a esfuerzos, posturas, atención, monotonía, etc. Y los factores de organización, procedimientos de trabajo. Tres cosas intervienen y es vital. Cuando nosotros entramos a hacer una inspección a un trabajo, cualquiera sea, primero vemos el medio ambiente laboral. Después vemos la tarea y después preguntaremos cómo hace su tarea, cuál es el procedimiento. A eso llamamos condición de
trabajo. Ahí está el incidente. Se los pongo para ejemplo. Es el casi o el cuasi accidente. Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado de lesiones a personas o daño a la propiedad. Lo mismo que el accidente, pero no sucede nada. Es como cuando una persona en una superficie sufre un resbalón y cae de pie. O sea, a pesar que ha dado un giro, pero cae de pie. Es un incidente. Y esos son los que más se deben tomar en cuenta para las políticas de prevención o protección contra accidentes de trabajo. Trabajo. La actividad humana organizada socialmente frecuentemente es por cuestiones económicas, salarial, en la que se desempeñan elementos materiales. O también es una actividad social organizada que a través de una combinación de recursos de diferente naturaleza, trabajadores, materiales, energía, tecnología, organización, etc., permite alcanzar unos objetivos y satisfacer necesidades. Salud. Los conceptos son varios, pero el que más se utiliza para la especialidad que estamos viendo, pues establece de que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo. Y no es específicamente la ausencia de daño o enfermedad, es un equilibrio, es lo que más da a entender la Organización Mundial de la Salud, que es el más asequible a estos conceptos. Prevención, hemos hablado, conjunto de actividades o medidas previstas en todas las fases de una actividad para evitar, eliminar, totalmente disminuir los riesgos derivados del trabajo. ¿Qué es enfermedad del trabajo? Es un estado patológico producido por una consecuencia del trabajo. Puede venir de una evolución lenta, progresiva, que va disminuyendo en forma paulatina la capacidad de trabajo. Ejemplo, aquí les pongo. Igual, en un trabajo se establece de que el trabajador ha sufrido un golpe en la espalda. Él no denuncia, pasa una semana y recién vienen los dolores. Es una evolución lenta. Va al seguro de corto plazo, Caja Nacional, Caja Petrolera, y solamente lo atienden como enfermedad común. Pero el trabajador comete un gravísimo error porque cualquier golpe, cualquier circunstancia de contacto hombre-actividad debe denunciarse, porque posteriormente recién puede aparecer la enfermedad profesional y la valoración médica que se da, si no se ha hecho la denuncia correspondiente dentro de las 24 horas después de sucedido el hecho, pasa a otro término que es el accidente común que le califica el seguro de corto plazo. Que posteriormente, como tiene una evolución lenta y progresiva, puede convenir diferentes daños hasta una discapacidad de locomoción. Entonces, ya el trabajador necesita una renta de invalidez, pero como no ha hecho el mecanismo administrativo legal, le genera un serio problema de indemnizaciones. También puede ser la enfermedad del trabajo, es un estado patológico derivado de la acción continua una causa que tenga origen o motivo en el trabajo. Una enfermedad, ¿no? Patología. En todo caso, el trabajador en su medio puede determinar una enfermedad cuando existen los parámetros que pueden incidir en asimilar esta enfermedad del trabajo. Lesión es la pérdida de la integridad física o mental del individuo. Hay categorizaciones, ahí está en pantalla. Una lesión, puede haber una pérdida, pero pues algunas pérdidas son como la incapacidad temporal. La incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo
por algún tiempo. ¿No? O sea, si yo les digo, ahí está en pantalla, puede ser una rotura de ligamentos. Va a estar un determinado tiempo discapacitado, va a tener incapacidad temporal, pero va a volver a sus actividades. Pero ahí no le permite, pierde sus facultades para realizar el trabajo. Incapacidad permanente parcial, es otra cosa eso ya. Es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Estamos hablando de una incapacidad permanente parcial. Por ejemplo, puede ser de un carpintero, corte de dedos, o sea, amputación de dedos. Es permanente parcial, no le está quitando todas sus capacidades, pero hay una incapacidad ya que se valora y es una disminución de las facultades que tiene para trabajar. Puede asumir tal vez otras actividades o tal vez la misma, pero ya está disminuido. Incapacidad permanente total, o sea, estamos hablando permanente total, pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Por ejemplo, aquí la vista, los dos ojos, pérdida de los miembros superiores o inferiores totales. Entonces ya no puedes realizar un trabajo. Es importante y en función a ello, a esa disminución de capacidades o de facultades, tendrá que buscar otro tipo de trabajo para desarrollar sus aptitudes. Y en sí, estamos hablando de la salud en el trabajo. Normas y procedimientos que van a siempre a asumir lo que significa la filosofía de la seguridad ocupacional, la integridad física y mental del trabajador, tratando de que los riesgos ocupacionales no sean efectos para su salud. Y directamente está relacionado al diagnóstico y a la prevención de enfermedades ocupacionales, a partir de estudio, control de variables como el hombre, su ambiente de trabajo. Es decir, tiene una tarea estrictamente preventiva. ¿Qué significa ello? El médico del trabajo, pues si bien realiza el diagnóstico y la prevención de enfermedades, esto es un conjunto de compatibilidades de especialidades como es la higiene ocupacional y la seguridad ocupacional, otorgan los datos pertinentes de tal manera que en el ambiente de trabajo puede existir, por decirles algo, contaminantes químicos, físicos, los más importantes, ¿no? O tal vez biológicos o posiciones ergonómicas. Entonces, eso en la salud del trabajo se puede diagnosticar y se puede prevenir la enfermedad del trabajo. Por decir algo, levantamiento de cargas, o en la fotografía ustedes ven manejo de sustancias orgánicas, contaminantes biológicos. ¿Cómo podemos prevenir que el contaminante biológico, químico o físico pueda afectarnos a nosotros para que no haya enfermedad profesional en el futuro? Y ahí está el estudio y control, ¿no? Entonces, el hombre y su ambiente de trabajo. Ahí está la higiene ocupacional, que va a establecer los parámetros necesarios como ser higiene ocupacional. Luego vamos a ver en su concepto, y si adelantamos algo, es la ciencia o el arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes emanados de una actividad laboral que pueden ocasionar una enfermedad profesional. En base a ello se puede establecer lo que significa, en base a esos valores de estudios, la acción preventiva. La parte de salud, con ello, puede hacer un referente de prevención de la salud con esos contaminantes. Es decir, pongámosle algo. Hemos hablado de ruido. Los niveles de ruido están por encima del límite permisible de 85 decibeles. 90, pongámosle. Entonces, ese resultado, ve el médico, puede asumir una medida de prevención y decir, señores, este trabajador por los niveles de ruido tiene que rotar. Si no, se debe proteger con tales sistemas protectivos, auditivos, internos o externos, de tal medida de atenuación acústica.
Entonces, está trabajando con la salud del trabajador para evitar que el ruido pueda afectar, tratando siempre de que en la parte preventiva se logre evitar, eliminar el riesgo que le cause un efecto. Los conceptos básicos de salud en el trabajo está relacionado a elimina las causas de las enfermedades, definitivamente. A través de esa coordinación con la seguridad, higiene ocupacional, fundamentalmente con la higiene ocupacional, se trata de eliminar la parte preventiva, eliminar las causas de las enfermedades, reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en todo el personal, prevenir el agravamiento de enfermedades y lesiones, mantener la salud de los trabajadores y aumentar la productividad en un ambiente de trabajo. Y ahí está la higiene en el trabajo. Es una ciencia, como les he dicho, dedicada al estudio, identificación, evaluación y recomendación de los contaminantes ocupacionales que pueden afectar a la salud del trabajador. ¿Qué significa ello? Que la higiene del trabajo, la higiene ocupacional, la higiene industrial, identifica al contaminante que está generando o que puede generar un efecto en el trabajador, le evalúa, compara con el límite permisible y recomienda sobre esos contaminantes ocupacionales identificados. De tal manera que esa acción de identificar, evaluar, comparar con el límite recomendado y recomendar puede hacer una medida preventiva o protectiva o el concepto de los dos. Ahí es donde interviene la medicina del trabajo. La medicina del trabajo, que tiene una relación estrecha con la higiene ocupacional, que parte del conocimiento de cómo funciona nuestro organismo y del medio en que se desarrolla su actividad, entonces tiene el objetivo de la promoción de la salud, la prevención de la pérdida de salud, la curación de las enfermedades y la rehabilitación. Es decir, siempre se va a ir al campo preventivo, pero muchas veces va nomás pues a la cuestión protectiva. Algunos ejemplos les doy. Por ejemplo, es importante cuando actúa la higiene del trabajo, si bien identifica, evalúa, hace de la comparación con los límites permisibles y recomienda, dentro de este estudio que se realiza, se debe establecer a la persona, que tiene que ver el médico del trabajo, pero el higienista ya de por sí tiene que darle pautas, ¿no? Porque ahí está, les decía un ejemplo, si un trabajador de 2 metros de estatura, 120 kilos en peso, imagínense, bastante corpulento el hombre, se expone a polvo, y otra persona de 1,50 o 1,60 de estatura, flaquito, se expone al mismo polvo. Ustedes dirán, ¿cuál es el que tendría una capacidad de absorción, de contacto con el polvo y, lo primero, la reacción de su organismo frente a ese contaminante? ¿Cuál es el que va a reaccionar primero? Entonces ahí van, ¿no? No por ser grande o gordo o bien robusto es el que va a contaminarse primero, porque su capacidad metabólica en el organismo hace de que pueda esta persona eliminar vía urinaria, heces fecales, sudoración, porque la tasa de respiración le permite eliminar al contaminante. Por eso el flaquito, el que es bajito, puede tener más capacidad. Entonces, todo está en función a lo que la medicina del trabajo le va a decir, el funcionamiento del cuerpo humano. Es vital la relación entre higiene del trabajo y medicina del trabajo. ¿Cuáles son los factores que afectan a la salud cuando estamos en un ambiente laboral? Hemos hablado de ello ya. Estamos hablando de los agentes, los contaminantes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y los psicosociales que se han añadido. Pero van a añadirse tal vez más ciencias, ¿no? Porque
solamente eran físicos, químicos y biológicos. Y en el transcurso de los años se han dado cuenta que la ergonomía, o sea, la posición del trabajo que genera fatiga, puede generar problemas esqueléticos, o sea, la parte ósea. También la ergonomía es parte fundamental donde el trabajo se debe adoptar al hombre y donde el hombre debe sentirse en la fuente laboral, en su desarrollo, con todas las medidas de seguridad, de comodidad, ¿no? De tal manera que el confort hace mucho. Y el aspecto psicosocial que siempre ha existido, pero no sé, en nuestro medio no se tocaba mucho porque ahí está el bullying, el mobbing, aspectos del estrés, las condiciones de fatiga, cansancio. Hay muchos aspectos psicosociales que también pueden afectar a la salud. Todo este conjunto de parámetros que afectan a la salud si tienen su propia forma de efecto. Si hablamos de los agentes físicos, son estados energéticos agresivos. Están en el lugar de trabajo, lógicamente. Está hablando de ruido, vibraciones, calor, iluminación, ventilación, ¿no? Entonces, estos contaminantes agresivos, estamos hablando solamente de los físicos. Como les decía, puede ser iluminación, frío, o sea, condiciones térmicas, calor, ruido, iluminación, estamos hablando humedad, cambios de presión, radiaciones ionizantes, no ionizantes, lo último, lo que está llegando con los celulares, ondas electromagnéticas. Y de por sí, si estamos viendo nosotros aquí, parecería simplemente una cuestión de enunciamiento, pero ahí viene el tema. Dentro de los físicos, iluminación, es toda una especialidad. Cuando se hace, si el trabajador se ve afectado por sistemas de iluminación, el especialista en este tema dirá por la iluminación, si la pantalla o el punto de iluminación, o el tipo de foco, amarillo, frío, caliente, qué tipo de iluminación está utilizando, el aspecto cromático, el color de las paredes, del techo, del piso, ¿qué es lo que está afectando al trabajador? Porque no puede tener una adecuada observación de lo que está haciendo. Entonces, para darle mejor criterio de iluminación, ¿qué debemos tomar? Después, una especialidad. Las condiciones de calor, importantísimo. También se puede considerar como una especialidad. El ruido es una especialidad, hay especialistas en ruido. Cuando se hace una instalación de una maquinaria, no simplemente es medir el ruido que emite la maquinaria, sino hay que ver esa maquinaria dónde está emitiendo ruido, en qué sector, un estudio completo por cuadrantes puede ser, qué tipo si el ruido está ligado a la vibración, qué tipo de soportes antivibración han colocado. Si esa maquinaria necesita control de personal constante, entonces, ¿cómo se puede encerrar y controlar desde afuera, a través de pantallas? Si no se puede, al final, bueno, tendremos que controlar o proteger al trabajador. La humedad está también dentro de las condiciones térmicas. La presión. En nuestro medio existen bastantes tareas, como el que limpia vidrios, ¿no? De repente nomás está en el piso 1 y aparece en el piso 30. Es decir, limpiando vidrios. Todo el día, 8 horas se pone en el piso 30 y repentinamente baja al piso 1. Estamos hablando de 30 pisos, un edificio 3x3 de 90 metros más o menos, ¿no? Las diferencias de presión es bastante considerable, entonces el corazón hace de que tenga un trabajo más exigente y los cambios de presión van a afectar al sistema cardíaco, a la tasa de respiración. Radiaciones es una especialidad, ionizantes, no ionizantes. ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir? Las recomendaciones que se puede dar para evitar que estos contaminantes físicos sean parte de una enfermedad profesional en el trabajador. Contaminantes o agentes químicos. Es toda sustancia natural o sintética carente de vida propia, no tiene vida, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento, uso, puede contaminar el ambiente ocupacional. De ahí está en base, puede ser
polvo, gases, vapores, humos, nieblas, rocíos. Los polvos, ustedes saben muy bien, haciendo una relación de higiene ocupacional se ve el tema. Los polvos son partículas en suspensión producto de la desintegración mecánica de una materia sólida, una roca. El polvo entre el rango de 5 micras a 10 micras es lo que ingresa al organismo y que pudiendo causar, según la característica química del polvo, una enfermedad neumoconiótica, y si es soluble puede afectar a algún órgano interno de nuestro cuerpo. Los gases, en un sentido, estados aeriformes, vapores, humos, nieblas. En el concepto propio, los agentes químicos pueden ser aquellos que no tienen vida propia, en estas características. Sigamos. Los agentes biológicos, organismos vivos, vida. Entonces, sustancias derivadas de los mismos que pueden estar en el puesto de trabajo. Y necesariamente está relacionado a lo que son los parásitos, o sea, estamos hablando de microorganismos que están en el medio ambiente laboral o en el mismo cuerpo, virus, bacterias, gusanos. Normalmente el concepto es este. Son aquellos organismos vivos o sustancias derivadas de los mismos presentes en el puesto de trabajo, que también están en un área laboral. Todos estos conceptos vamos a utilizar, compañeros, así es que vamos tomando punto. Agentes ergonómicos. Es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre, que pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedad. Es decir, aquí se aplica mucho de que el trabajo se debe adaptar al hombre, para evitar cabalmente esa fatiga muscular. Pues póngale una persona que plancha y la mesa le han puesto a 1,40, a 1,50 de altura, y uno que es de estatura 1,40 va a tener que levantarse mucho. O en su defecto al revés, uno de 2 metros que le pongan una mesa de 1,20 va a tener que agacharse. Hay una fatiga muscular y puede ocasionar en algún momento la enfermedad profesional. Y los ergonómicos, prácticamente se refiere a la cuestión de lo que es la posición del trabajo, ¿no? Sentado, pies, cuclillas, altura inadecuada, lo que hemos conversado. ¿Listo? Aspectos psicosociales, es lo que hemos hablado. Son las situaciones que ocasionan insatisfacción laboral, fatiga, que influyen, lógicamente, en el estado anímico de las personas. Está el estrés, la neurosis, la depresión, la insatisfacción, la monotonía. Estos agentes psicosociales pueden ocasionar en algún momento un accidente de trabajo. Entonces, todos estos parámetros, estos conceptos hacen de que tengamos que decir, todos los trabajadores pueden ayudar a prevenir las enfermedades. Y necesariamente tienen que conocer cada una de los contaminantes y las medidas que se puedan adoptar para prevenir su acción. Es decir, todo trabajador debe conocer qué está haciendo, qué materia prima utiliza. Hemos hablado de los contaminantes tanto, que este contaminante, ¿qué efectos le puede causar? El empleador tiene toda la obligación de instruir, informar sobre lo que está haciendo, pero a su vez el trabajador puede investigar, averiguar para prevenir la acción del contaminante o la posición ergonómica. Debe vigilar el tiempo máximo que pueden estar expuestos. Es decir, si hay contaminantes que pueden causar daño a la salud, estamos hablando de humos, gases como el monóxido de carbono, que pueden causarme, lo primero que pediríamos serían mediciones. Y a través de esas mediciones veremos, ¿me causa efecto? ¿Cómo puedo protegerme o cómo puedo prevenir? Y es importante señalar que la vigilación y la participación del orden y limpieza. Y lógicamente, quien vive en el trabajo es el que está ahí, el trabajador, y debe informar al empleador de todas las condiciones anormales en su trabajo y en su organización. Es decir, en su trabajo,
que por decir algo, el motor 1, la polea de transmisión está moviéndose excesivamente, tiene mucho juego. Veamos, tiene que informar, porque eso puede ser parte de un accidente. Que la centrífuga o puede ser el reactor de reacciones químicas emite mucho gas y me molesta, hay irritación, astringencia, hay enrojecimiento de ojos, alergia, sensibilización de la piel. El trabajador sabe muy bien a lo que se está exponiendo. Debe usar adecuadamente el equipo de protección personal. Como sabe dónde está trabajando, lógicamente va a tener un equipo de protección personal y debe usar adecuadamente. Y lógicamente, ahí están los exámenes preocupacionales y los periódicos. Los preocupacionales se refieren a las condiciones en las que ingresa a trabajar hacia el ambiente laboral. Va a entrar a trabajar, ¿en qué condiciones de salud? Y los periódicos, si bien ha entrado sano y hay contaminantes, ¿cómo está relacionado los efectos de los contaminantes o de la parte de seguridad ocupacional? ¿Cómo está incidiendo el trabajo en el trabajador? ¿Será diferente al examen inicial o al preocupacional? A ello se refiere. Hemos hablado de la inferioridad del trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, el trabajo, tal como dice nuestra Constitución, es un derecho consagrado de la Constitución Política del Estado. Es más, el artículo 46 establece que el derecho a la seguridad e higiene industrial establece la Constitución. A diferencia de la anterior Constitución, no era tan clara como esta, que es específica. Todo trabajador tiene derecho a la seguridad e higiene industrial. El artículo 35, párrafo 1, tiene derecho a la salud y a la seguridad social. El artículo 4 de la Ley General del Trabajo es un derecho, es una necesidad humana. En sí, estamos hablando de todo lo que el trabajador hace cuando está expuesto a determinados contaminantes o a factores de riesgo ocupacional que puede incidir en la persona. Y ahí están, ¿no? ¿Qué es lo que debe verse en la cuestión? En la situación práctica y jurídica, el trabajador como subordinado tiene un sistema jerárquico, disciplina, duración de trabajo, tiempos, horarios. ¿No? En la cuestión de implementación económica, tiene relaciones de trabajo, expectativas personales. En el medio ambiente de vida, está relacionado a lo que significa el aspecto físico, sanitario, sociocultural. Y en los aspectos imperativo, económico, técnico y de organización, está la organización del trabajo, el diseño del trabajo en el lugar y su medio ambiente. Todo esto, lógicamente, nos ayuda a determinar la situación de su estado de salud del trabajador. Y hemos definido bastante ya a lo que se refiere al trabajo. Es el trabajo por el que vamos a hacer seguridad y higiene ocupacional. Y el trabajo de sí está relacionado con la salud y está por actividad humana, actividad social y la actividad organizada. Humana, transformadora de la naturaleza. Social, hay sociabilización, lógicamente, contacto con otras personas. Organizada, tiene una estructura organizacional del trabajo. Todo esto está ligado a esa organización del trabajo que significa producto de calidad, salud y seguridad y bienestar y satisfacción. Si ustedes se dan cuenta, el trabajo tiene un contexto de conceptos a través del cual, lógicamente, se trabaja por el aspecto mercado del trabajo, salario, y hay, lógicamente, una actividad tecnificada. En otras palabras, el trabajo es una actividad social, compleja y cambiante que está organizada para lograr objetivos de diversa naturaleza, entre los que se encuentran la salud y el bienestar de los trabajadores. Salud. Hemos hablado del tema, pero más específicamente ahora en medicina del trabajo. Actúa directamente como especialidad en las condiciones del trabajo. Y ahí estamos.
para preservar la seguridad y la salud laboral de las niñas. El campo general de la prevención está en el accidente, la enfermedad profesional. Y podemos hablar de lo que es el disconfort. En el ambiente y su entorno físico está la seguridad, la higiene industrial y la ergonomía. Ya sea el trabajador hombre y mujer, está relacionado directamente a sus condiciones físicas y psíquicas. Estamos hablando del equilibrio físico-mental. Todavía es no social, pero ya ingresa el social. Y medicina del trabajo aplica directamente la psicosociología aplicada, motivación, formación, adiestramiento, la rehabilitación, todo ese conjunto de conceptos que hemos visto y se engloban en esta página. Salud, hemos hablado. Definiendo, es el equilibrio físico, mental y social del trabajador, que le otorga lógicamente bienestar. El trabajo y la salud y los riesgos laborales están interrelacionados, es decir, el trabajo está relacionado a lo que es las condiciones de trabajo, el medio ambiente laboral, las tareas que realiza y la estructura de su organización y procedimientos. Si la estructura de organización le otorga a la tarea y al medio ambiente laboral peligros o riesgos laborales, es daño para la salud. Y así, y es importante que a través del trabajo, como individuos buscamos satisfacer una serie de necesidades. Dentro de los procesos de trabajo y generación de riesgos ocupacionales está, hemos hablado también de él. Todo trabajo que realiza el hombre tiene su técnica y su organización. Normalmente la técnica y el hombre y su organización pueden presentar inadecuadas condiciones de trabajo. Al presentar inadecuadas condiciones de trabajo, pues estamos hablando de riesgo. Por tanto, de daño a la salud. Es otra gráfica que tiene relación. Una pregunta de examen será, ¿cuáles son los riesgos laborales en relación al trabajo? Y ahí está. Los riesgos en relación del trabajo con el trabajo y los riesgos laborales estará directamente ligado a las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, hemos dicho, medio ambiente laboral, tareas o procedimientos y la organización propia o procedimientos. Vendrán los peligros, los riesgos laborales y, lógicamente, los daños a la salud. Hemos hablado de la definición de accidente de trabajo, de la enfermedad profesional, pero cuando hablamos del accidente de trabajo, que es un hecho imprevisto que causa lesión al trabajador, está ligado directamente a la enfermedad profesional, porque así puede suceder en un momento dado. Entonces, no se olviden que accidente de trabajo, si bien aparentemente estuviera ligado a lo que es seguridad, pues también está ligado a la parte de higiene ocupacional. Y la parte de higiene ocupacional pues nos va a dar una enfermedad profesional. En cambio, en la parte de seguridad ocupacional nos da directamente el daño calificado, la lesión del trabajador. Y es así que en enfermedades profesionales debemos considerar de que cuando aparece, cuando está haciendo el ejercicio de una actividad, debe ver lo que hemos conversado, la concentración del agente químico, tiempo de exposición, características personales de cada individuo, la relatividad de la salud, presencia de nuevos agentes. Es decir, cuándo se produce la enfermedad profesional, cuando puede alterar el funcionamiento del cuerpo humano en forma normal, y debido a qué puede ocasionar enfermedad profesional, a la concentración del agente químico, tiempo de exposición, características personales de cada individuo, relatividad de la salud y presencia de varios agentes. La prioridad, la prevención, lógicamente. La prevención es lo más vital. Y ahí está. Prioridad es la número 1. Contra la seguridad no pasa. Bueno, compañeros, hemos terminado.